aquí sí aparece este señor, Trevithick, que es otro gigante en la historia y la evolución de la máquina de vapor. Quizá tan importante como fue Watt. Lo que pasa es que tuvo una vida mucho más entretenida, mucho más divertida, porque fue realmente muy ingenioso, no solo un gran ingeniero, sino como hombre, porque dice que era un hombre enorme, con una fuerza física. Se cuentan anécdotas de él, incluso de resolver problemas desafiando la trompada limpia y molerlo a palos al otro tranquilamente, ¿no? Porque tiene varias de estas. Es un tipo, bueno, sin entrar en detalle a analizar todo esto, pero para que tengan una idea de todas las cosas que hizo este hombre, hizo todas estas cosas que tenemos acá, y no sé si me olvido alguna. Bueno, vamos a empezar un poco a ver qué hizo. En primer lugar, fue el impulsor del uso del vapor a alta presión, porque hasta ese momento todas las calderas trabajaban con presiones muy bajas. Y este hombre trabajaba con presiones tan bajas que en realidad lo que hacían era llenar de vapor y luego el vacío se encargaba de hacer que la fuerza atmosférica, en casi todos los casos era así. Y el señor, por lo tanto el condensador era muy importante porque generaba vacío. Pero este hombre tuvo un gran amigo, David Gilbert, que era un científico, matemático, brillante, y los conocimientos técnicos que él no tenía generalmente los buscó en gente de su alrededor. Entonces, tenía la idea de trabajar con vapor a alta presión y lograr que esa presión se usara de alguna manera. Le preguntó a su amigo Gilbert qué pasaba si en un motor usando alta presión para empujar el cilindro, en lugar de poner un condensador con toda su bomba y todo, simplemente dejar que el vapor se escapara al aire. Y le dijo el otro, vas a perder la presión atmosférica. De toda la presión que estás dando vas a tener un poquito menos porque ya no tiene vacío del otro lado. En lugar de vacío vas a tener una presión atmosférica, pero nada más. Entonces este hombre se entusiasmó, eliminó el condensador de las máquinas y empezó a trabajar con presión atmosférica. Este es un detalle de uno de los motores que él diseñó, un motor horizontal, donde hay cosas muy interesantes. No hay condensador, no hay nada. Esta es una cosa sumamente compacta. En realidad, el verdadero padre del motor pequeño a vapor, más que aquel de Murdoch, que todavía sigue siendo respetable, si bien era mucho más chiquito, es este señor Trevithick. Porque, fíjense, este es un motorcito muy chico, el cilindro está metido dentro de la caldera para mantenerlo caliente. Inventó una válvula muy interesante, no viene al caso, acá hay una explicación, pero no viene al caso de analizarla, y esta es una réplica de uno de los motores que se construyó. En esta época todavía se seguía trabajando, se pensaba una cosa, se hacía un modelito en pequeño, se probaba, y después recién cuando había una cierta seguridad, una razonable confirmación de que eso iba a servir, lo hacían en grande. Aquí tenemos un grabado de época de una hilandería donde todas las máquinas están manejadas por un único motor. Fíjense, esa era la teoría anterior. Estas grandes poleas que manejaban, pero ya el uso del motor, ya no para sacar agua, por supuesto, sino en una hilandería. En la época de Trevithick empieza a surgir la idea del vehículo autopropulsado, aquel que Watt no le había dejado fabricar a Murdoch, porque ¿para qué? ¿No? En realidad es una idea que viene de muy lejos. Newton ya había propuesto hacer una cosa así, una caldera que escupía vapor por detrás. Es un vehículo a reacción. Esto nunca se hizo. Este es un modelo de juguete, de exposición, pero nunca se hizo y no hubiera funcionado. Porque evidentemente, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativamente, las relaciones matemáticas de presiones y fuerzas y rozamientos tienen que dar, si no, la idea no funciona. Pero fue una idea ya de aquella época, es decir, la idea de lograr algo autopropulsado ya viene de muy lejos. Pero este señor, Cugnot,
así lo hizo. Cuñón era un militar de la época del ejército austrohúngaro, y primero hizo una experiencia con un dispositivo para arrastrar las cureñas de los cañones, a muy baja velocidad por supuesto, que alcanzó a funcionar. Y después fabricó este aparato. Esto es una reconstrucción actual, no es el original, pero sí nos da una idea muy clara. Aquí está la caldera, y el mecanismo es fantástico. Acá hay unos cilindros, unos pistones que bajan verticalmente y mueven un trinquete. Es decir, cada vez que baja hay un diente así que va avanzando. Es decir, que tiene que hacer 6 o 7 golpes de pistón para que dé una vuelta a la rueda. Fantástico. Fíjense lo divertido que es esto. Esto es en la reconstrucción moderna, ¿no? Ahora, imaginemos esto hace, no sé, 300 años, por las calles de París, que además no eran las calles como ahora, era una cosa totalmente irregular, con piedras, con todo. Sin embargo, alcanzó a funcionar. Funcionó, sigue siendo la foto actual, hasta que terminó abruptamente porque no pudo controlarlo, el propio Cuñón, y se fue contra esta pared que resultó ser la de un arsenal. Entonces, como esa era propiedad del rey, fue a dar con los huesos a la cárcel. De modo que el primer viaje en auto terminó así, ¿no? Curiosa la historia. Pero Trevithick retomó la idea. Él había fabricado un motor para una empresa de un industrial también importante, un motor con un cilindro vertical, que es esto, y este señor lo necesitaba para manejar las máquinas herramientas ya de su industria, pero cuando lo tuvo decidieron que le iban a poner ruedas. Entonces, con la ayuda del propio Trevithick, transformaron este motor estático en un vehículo, y este vehículo entusiasmó tanto al industrial que cuando ya lo tuvo funcionando, desafió a una competencia de su empresa, diciendo que él con su vehículo era capaz de recorrer en una vía que se usaba de 15 kilómetros más o menos, unos rieles, recorrer esa distancia arrastrando 10 toneladas de carga. Se usaba con carros pero tirados a caballo. Bueno, lo hicieron, lo pusieron, y no solo cargaron las 10 toneladas, sino que cargaron no sé cuántas personas arriba. Eso es fantástico, dio un resultado estupendo, y ganó la apuesta, por supuesto. Hicieron varias veces este recorrido hasta que los rieles se rompieron. Tuvieron un problema porque la tecnología para el riel no era demasiado buena. Entonces, finalmente desmontaron nuevamente toda la parte autopropulsada y volvieron a la idea original y lo usaron en la fábrica, en la empresa. Y esto es un modelo real construido por el propio Trevithick, que se conserva en un museo en Londres. Este modelito. Esto que estamos viendo acá es una réplica que se hizo mucho tiempo, hace relativamente poco, debe ser algo así como en el 2001. Perdón, no lo había leído. Bueno, que se hizo, en la que trabajaron un montón de voluntarios, inclusive con apoyo de muchas empresas que donaron partes, etc. Entonces se armó una réplica, y con esa réplica se pudo recorrer y mostrar cómo había sido esto. Y este otro, bueno, después de que fracasara el experimento anterior por el problema de los rieles, Trevithick insistió en el tema y fabricó esta otra maquinita que se llamó Alcánzame si puedes, que me alcance el que pueda, que es la hizo una especie de circo, de teatro así, para que la gente pagara. Y durante varios meses esto funcionó, la gente se divertía muchísimo con esto, alcanzó velocidades muy importantes, y
Y acá volvió a ocurrir algo parecido. Los rieles no aguantaron. Los rieles de esa época eran, en primer lugar no tenían la forma actual, era una L nada más. Entonces, con las dos L's así, las ruedas se encajaban adentro. Hoy en día, toda la rueda tiene la pestaña y el riel es liso. En aquel momento eran al revés, pero además eran de materiales muy poco confiables, mucho más quebradizos. Por otro lado, como los primeros rieles eran para carros tirados por caballos, no había durmientes para sostenerlos, sino que se sostenían individualmente en los dos lados, con lo cual toda la rigidez era mucho más precaria, entonces era mucho más fácil que se rompieran, y se rompían. Quiere decir que después de esto, duró unos 5 meses. Acá hay otra fue una de las primeras también, una máquina diseñada por este hombre, que aquí la vemos en una réplica. Es una locomotora, es decir, si uno lo empieza a analizar en detalle, encuentra una cantidad de soluciones a problemas prácticos que fue resolviendo Trevithick. La vida de Trevithick es muy compleja, muy complicada. En cierto momento lo invitaron a ser responsable técnico o algo así de una mina en Perú, un lugar sumamente escarpado. Se vino para acá, estuvo unos años, terminó siendo propietario él en Perú de una mina, perdió todo, siguió, se fue, estuvo en Colombia. Allí en Colombia conoció a Robert Stephenson, que fue el desarrollador de la primera locomotora realmente conocida, que es la famosa Rocket. Ahora vamos a ver. Hizo infinidad de cosas, volvió, en fin, no, como esto no es la idea no es analizar tanto las biografías, tomamos los puntos salientes que son los que acabamos de ver. Es decir, el aporte de Trevithick al desarrollo del vapor es sumamente importante. Cuando desarrolló el primer vapor, el primer motor a vapor a presión, en los dibujos de la patente incluyó esto. Esto estaba incluido como una aplicación de ese motor. Es decir, ya esto es una especie de diligencia o algo desde la época, pero provisto de un gran motor, de un motor, mejor dicho. Lo que acá es grande es la rueda. Entonces, esta es una réplica actual que se hizo para mostrar cómo hubiera sido ese prediseño, porque ni siquiera es un dibujo nada más, así, ¿no? Pero un dibujo que, como podemos ver, bueno, como dije, en Colombia conoció a Robert Stephenson, y Robert Stephenson en el año 29 ganó un concurso que se hizo en Inglaterra para fabricar una locomotora que pudiera reunir determinadas condiciones. Se ofreció un premio a aquel que pudiera hacer una máquina capaz de alcanzar una velocidad de por lo menos 10 kilómetros por hora, arrastrando 3 veces su peso en una cierta distancia. Y así se hace el diseño. Stephenson diseñó esta máquina, que es la primera máquina diseñada con criterio absolutamente de ingeniería, porque todo en esta máquina fue pensado desde un punto de vista de aprovechamiento de los rozamientos energéticos y demás, con lo que se sabía en el momento. Por supuesto, hoy en día manejaríamos de otra forma las cosas, y hay otros recursos mecánicos y otros recursos de materiales, pero él hizo esta máquina, y no solo la máquina llegó a alcanzar velocidades hasta de 35 kilómetros por hora, sino que esta máquina demostró ser muy eficiente para mucho más que ganar un concurso. Durante 10 años estuvo en servicio, posteriormente fue reformada. Fíjense, esta es la posición de los cilindros en la máquina original, con un ángulo bastante vertical. En cambio, después esto se acostó. En una modificación posterior, esta rueda se embebió en cemento, con lo cual se transformó en una gran torta para darle más peso. Más peso es más adherencia. Con más peso resbala menos, porque si yo le pongo una carga muy pesada y la máquina no la puede, las ruedas patinan. Entonces, cuanto más peso, menos patina. Entonces aumentó el peso agregándole cemento, en fin.
y está considerada como la máquina por excelencia. Acá me gustó el detalle, esta es una réplica partida para poder ver cómo era el detalle constructivo de la máquina. Pero aquí está el verdadero origen de la locomoción, la locomotora a vapor, una disciplina que fue progresando hasta no hace muchos años. Fíjense, acá hay algunas locomotoras que van incorporando distintas cosas, se mejoran estos mecanismos de distribución y de manejo del vapor, y aquí tenemos en una máquina de las últimas todo el detalle de cómo funciona. Fíjese, les puse esto porque acá se puede ver cómo esto de acá arriba hace que el vapor que viene por acá se conecte a través de estos conductos con un extremo o con el otro. Cuando esto lo ven verde es porque está recibiendo vapor, y cuando está marroncito es porque se está escapando el vapor. Así es que este tipo se diseñaron infinidad de soluciones para lograr manejar la entrada y salida de vapor automáticamente, y esta es una de las más conocidas y de las más populares. No solo se usó para el movimiento en tierra. El primer hombre que diseñó, o no el primero como vamos a ver, en realidad el primer diseño de un barco a vapor lo hizo este señor, Claude-François Davant, que fabricó un pequeño barco con el que consiguió remontar el río Sena, y esto funcionó. Lamentablemente, este señor era un marqués, pertenecía a la nobleza, y estamos hablando en un año donde estamos cerca de la Revolución Francesa, entonces tuvo algunos problemas y dejó todo esto, desapareció, y ahí terminó la historia de este hombre. Pero este barco sí, el Clermont, es el primer barco con el que el inventor logró recorrer 400 kilómetros sobre el río Hudson. Es decir, fue el primer barco que hizo una trayectoria muy importante utilizando este sistema de propulsión. Dicho sea de paso, la hélice también había sido diseñada por Trevithick, es uno de sus inventos, la hélice como la conocemos ahora. Pero este señor usó rueda de paletas, y este es el origen de los lindos barcos del Mississippi, esos de Mark Twain. Y ya prácticamente todo lo importante del motor a vapor está diseñado. El siglo XVIII es el comienzo del vapor, de las máquinas de vapor. Durante todo el siglo XIX evolucionó y se usó prácticamente en todo. La máquina de vapor fue la gran fuente de energía para cuanta aplicación se les ocurra. En todo tipo de variedades, pequeños motores individuales para manejar máquinas, grandes motores, motores horizontales, verticales, motores un poco especiales, como este es un motor en B, fíjense, lo que garantiza que puede arrancar de cualquier posición, motores donde gira todo el cilindro, el motor Cumber, en fin, grandes motores. Este señor en este año inventó un manejo de válvulas muy especial que produjo una mejora muy importante, y esto se utilizó en este motor que se hizo para una exposición, la exposición del centenario en Filadelfia, los 100 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Fíjense las características, un motor de 1500 caballos, es decir, ya estamos hablando de cosas muy importantes, motor que medía 23 metros de altura. Este motor, después de la exposición, lo compró una empresa, lo utilizó durante 40 años y después lo vendió como chatarra. Y la última etapa del motor, que ahora no vamos a... es la turbina. Es decir, volvemos a Herón de Alejandría. En este momento, la turbina está en prácticamente todas las centrales eléctricas. Porque... todavía no. Cuando nosotros hablamos de una central térmica o de una central nuclear, en realidad tanto una como la otra lo que hacen es producir vapor. Si nosotros tomamos desde el punto de vista de la que genera electricidad, siempre una turbina, una turbina que mueve un alternador. La turbina necesita vapor. Ahora, en un caso el vapor lo produce el carbón o el gas o el fuel o lo que sea, y en otro lo produce una reacción nuclear.
pero siempre tenemos una turbina de vapor. Así que hoy en día seguimos usando el invento de Herón de Alejandría. Pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. La máquina de vapor es un tema fantástico para hacer modelos. Siempre ha habido modelos. Los primeros investigadores fabricaban modelos para hacer pruebas. Nosotros hoy en día lo hacemos porque es muy divertido. Son modelos que yo tengo en casa hechos. Y que además son muy placenteros, no solo para los chicos. Fíjense, como los grandes también pueden jugar, entretenerse. No voy a decir que no es lindo. ¿No dan ganas? En Estados Unidos se siguen fabricando motores, pero para un uso así divertido, para barcos de pequeños barquitos. Estos son motores marinos para esa aplicación. Aquí están en unos barquitos. Y todavía hay una aplicación que no hemos mencionado y que he dejado para el final, que es la de hacer pochoclo.